Bienvenida o bienvenido a esta exploración profunda. Hoy nos sumergimos en una serie de conversaciones que, la verdad, son muy interesantes. Es como una especie de mentoría grupal grabada, ¿no? Y se enfocan en algo súper fundamental: cómo vivir la fe de una manera práctica, real, con resiliencia en el día a día. Los materiales que revisamos tocan fibras sensibles, la verdad. Hablan de qué significa eso de reinar en la vida, incluso cuando, bueno, las cosas se ponen difíciles. Le dan una vuelta de tuerca, ¿no?, a ideas conocidas, como la salvación, la famosa lucha espiritual. Y también exploran unas conexiones, diría que inesperadas, tanto con la naturaleza, con lo que nos rodea, como con esa voz interior que, bueno, algunos identifican como divina. Nuestro objetivo hoy es desmenuzar un poco estas perspectivas. Vamos a ver cómo presentan un camino que se aleja de ese esfuerzo personal agotador y se acerca más a descansar en la gracia, ¿no? A recibir lo que, según estas fuentes, ya se nos dio. Así que, si todo está listo, empecemos a desentrañar esto juntos. Bueno, una de las primeras preguntas que salta del material, y es una pregunta fuerte, tiene que ver con un pasaje conocido, Romanos 5:17. Plantea esto de cómo es posible reinar en la vida cuando uno está, digamos, hasta el cuello en problemas. Suena contradictorio, ¿no? Si uno está luchando, pues parece que de reinar, nada. Sí, es una tensión interesante, ¿verdad? Pero la perspectiva que ofrecen estas conversaciones es que reinar, bueno, no se define por la ausencia de dificultades, eso es clave, sino por la manera en que se navegan esos problemas. Usan una imagen muy poderosa, la de Jesús durmiendo tranquilo en la barca, mientras afuera ruge la tormenta. La clave no es evitar la tormenta, porque las tormentas, bueno, siempre vienen, ¿no? Es encontrar esa paz interior, esa autoridad tranquila justo en medio del caos. Reinar es mantener el centro cuando todo afuera se sacude. Y la pregunta es, ¿cómo se llega a ese estado? Según lo que discuten ahí, no es apretando los dientes, no es por pura fuerza de voluntad. Se logra a través de dos elementos que mencionan una y otra vez: la abundancia de gracia y el don de la justicia. O sea, no depende de nuestro propio esfuerzo, ni de nuestra capacidad de entenderlo todo, sino de un poder divino que nos capacita, eso es la gracia, y de una identidad justa que no nos ganamos, sino que recibimos como un regalo. Intentar gobernar la vida desde nuestras fuerzas, bueno, eso desgasta. En cambio, al recibir esta gracia, dicen, se recibe también la capacidad para reinar desde otro lugar. Entiendo. Entonces, la propuesta es como dejar de pelear con nuestras propias uñas, ¿no? Y confiar más en lo que se presenta como una obra ya terminada por Jesús. Descansar en que Él ya hizo lo suyo. Perdonó, justificó, eso. ¿Y cómo se conecta esto con la idea de salvación? Porque en las fuentes insisten mucho en que no se trata solo de ir al cielo después de morir. Exactamente. Ahí es donde profundizan en la palabra griega original, sozo, esa que solemos traducir como salvación. Ajá. Argumentan que su significado es mucho más amplio y más presente. Se trata de un rescate, sí, pero un rescate de las circunstancias actuales. ¿Actuales cómo? ¿En qué sentido? Puede ser, por ejemplo, una enfermedad, un patrón de pensamiento negativo que te atrapa, una situación económica difícil, cualquier cosa que oprima en el ahora. Es recibir liberación y bienestar hoy. Y la clave, de nuevo, es descansar en lo que Dios ya proveyó, no en intentar ganárselo o merecerlo a base de esfuerzos. Lo realmente transformador aquí, me parece, es cómo este enfoque busca quitarle a la persona esa mochila pesada del tengo que hacer más, ¿viste? Para centrarla en la libertad de puedo recibir lo que ya se ofrece como herencia. Uno podría pensar que esto, bueno, reduce mucho la ansiedad de tener que cumplir para ser ayudado. Claro, y esto, según el material, cambia también radicalmente la forma de apoyar a otros, a gente que está pasando por momentos difíciles. La sugerencia es la misma, no en lugar de empujarlos a que se esfuercen más, a que hagan más cosas para ver un cambio, se trataría de ayudarles a reconocer lo que ya poseen por su conexión con Cristo. Es como mostrarles la fuente de agua viva, en lugar de decirles, cava más profundo tu propio pozo. Es una buena forma de verlo, sí. Se trata de apuntar hacia la obra consumada,
hacia el regalo gratuito. Es quitar esa presión de tenés que hacer X, Y o Z para merecer la sanidad, la paz, la victoria. Es un cambio de mentalidad, ¿no? Pasar de la súplica desesperada para que Dios intervenga a la confianza serena de saber que ya intervino de forma definitiva. Y que nuestra parte es aprender a recibir y caminar en esa realidad. Entendido. Ahora, moviéndonos un poquito. Las fuentes también le meten el diente a un pasaje que, genera muchas interpretaciones. Efesios 6, el que habla de luchar contra principados y potestades. La imagen mental que uno tiene suele ser de combate, ¿no? De guerra espiritual activa. Pero acá proponen un giro que desafía esa visión más común, ¿verdad? Sí, sí. La lectura que hacen en estas conversaciones es, bastante particular. Primero, aclaran que esos principados y potestades, ellos los entienden no tanto como demonios con tridente, ¿viste? Sino más bien como sistemas de pensamiento, como engaños espirituales o influencias opresoras en el ambiente. Y luego, y esto es lo central, redefinen la lucha. Argumentan que el texto original no enfatiza tanto el pelear contra, sino el mantenerse firme, el resistir. Ah, mantenerse firme. Exacto. No se trata de salir a buscar pelea con un enemigo, sino de no ceder terreno ante el engaño, de mantenernos plantados en la verdad de quiénes somos y qué tenemos en Cristo. La instrucción clave que resaltan es estar firmes y resistir. Y la famosa armadura de Dios, la interpretan no como un equipo que nos ponemos para ir a la batalla cada mañana, sino como una descripción de lo que ya somos o de lo que ya poseemos gracias a la obra de Cristo. Analizan cada pieza desde esta óptica. Es interesante. El cinturón de la verdad no es solo saber datos, es tener a Jesús mismo, la verdad personificada, viviendo en nosotros. Ok. La coraza de justicia no es nuestro buen comportamiento, nuestra rectitud. Es la justicia que nos fue regalada, nuestra identidad declarada por Dios. Ajá. El calzado del Evangelio de la Paz es nuestro caminar diario, ¿no? Fundamentado en las buenas noticias de la paz que ya tenemos con Dios y que podemos llevar a otros. El escudo de la fe. Acá hacen una distinción importante. Según esta interpretación, no se refiere principalmente a nuestra capacidad de creer, Ah, no. Entonces, sino a la fidelidad de Cristo, o a la fe de Cristo mismo, que nos protege como un don recibido. Es su fe la que nos cubre. qué interesante eso. Sí. El yelmo de la salvación es tener la mente protegida, renovada por la verdad de nuestra identidad rescatada y segura en Él. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la verdad revelada, usada no tanto para atacar así indiscriminadamente, sino para contrarrestar mentiras específicas, tal como hizo Jesús en el desierto, ¿no? Respondiendo, escrito está. Vaya. Es una perspectiva diferente, sí. Entonces, si entiendo bien, la idea central no es que combatimos para ganar una victoria, sino que nos mantenemos firmes desde una victoria que ya fue ganada por Cristo para nosotros. Y la espada sería más como una herramienta defensiva contra la desinformación del enemigo, ¿no? Más que un arma ofensiva. Exacto. El énfasis se pone en que conocer y vivir experiencialmente esta verdad, nuestra identidad, nuestra posición en Cristo, es lo que anula el poder del adversario, porque su poder, según esta visión, reside casi exclusivamente en el engaño, en hacernos creer mentiras sobre nosotros mismos, sobre Dios, sobre nuestra situación. Claro. No se trata de esforzarnos por tener más fe para agrandar el escudo, sino de descansar en la fe que nos fue dada, y en la verdad de quiénes somos en Él. Nos recuerdan que ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, por encima de esas influencias. Pero acá surge una pregunta casi inevitable, y creo que las fuentes lo abordan. ¿Cómo se reconcilia esta visión de descanso, de victoria ya asegurada, con la sensación real y a veces muy intensa de conflicto espiritual que muchas personas experimentan? Porque pareciera que sí hay una lucha real, ¿no? Es una pregunta crucial, sí. Y la respuesta que se ofrece en estas conversaciones es que ese conflicto intenso se experimenta principalmente cuando uno, consciente o inconscientemente, ha creído en el engaño. Ah, Cuando no se ha apropiado vivencialmente de la verdad de la victoria consumada y de la identidad recibida. Si creemos la mentira de que estamos solos, desprotegidos o que tenemos que luchar por nuestra cuenta,
Bueno, entonces viviremos esa experiencia de lucha agotadora. Pero si nos plantamos en la verdad de que el enemigo ya fue derrotado y está bajo nuestros pies, como dicen otros pasajes, entonces la lucha se transforma en un mantenerse firme en esa verdad, resistiendo el engaño sin entrar en pánico. No se niega que exista oposición, pero se cambia radicalmente la forma de enfrentarla, desde la seguridad, no desde el miedo. Interesante. Y esa verdad de nuestra identidad y posición no solo impactaría en nuestra vivencia interna o espiritual, sino que las fuentes sugieren que también transforma nuestra interacción con el mundo que nos rodea. Hay un giro hacia la conexión con la creación que es bastante llamativo. Sí, es una conexión fascinante la que proponen. Cuentan una anécdota muy gráfica. Una persona va en bicicleta, ve unas pocas mariposas y expresa en voz alta, casi como un susurro al universo, su deseo de ver más. Y de repente, ¡pum!, empiezan a aparecer docenas y docenas, hasta contar 94 mariposas a su alrededor. ¡94! ¡Wow! Suena casi mágico. ¿Cómo lo interpretan? Bueno, lo ven como una respuesta directa de la creación, una respuesta a la presencia y al deseo de un Hijo de Dios. Lo conectan con ese pasaje de Romanos 8, que dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Claro. También lo vinculan con el mandato original que se le dio a Adán en Génesis, ¿no? De cuidar y cultivar el jardín. La idea que subyace es que no estamos separados de la naturaleza, sino que hay una relación interactiva, una especie de diálogo. Sugieren que la creación puede, en cierto modo, escuchar y responder positivamente cuando nuestro corazón está alineado con esa identidad de hijos, expresando deseos de belleza, de vida, de conexión. Y no es solo la anécdota de las mariposas, Dan otros ejemplos más cotidianos que refuerzan esta idea. Encontrar inesperadamente abundancia de moras o ciruelas silvestres justo cuando se piensan o necesitan y responder con gratitud y disfrute consciente. ¡Qué lindo eso! Sí, expresar el anhelo de ver ciertos tipos de pájaros en el jardín y notar que empiezan a frecuentarlo, incluso prácticas conscientes como decidir dejar crecer el pasto en una parte del jardín durante cierta época para beneficiar a las abejas y otros polinizadores. Si unimos los puntos, lo que se promueve es una actitud de asombro, de gratitud activa, de conexión profunda y de administración responsable de la naturaleza. Es verla no como un recurso inerte que explotamos, sino como parte de un sistema vivo e interconectado que responde a nuestra relación con Dios y con ella misma. Esa perspectiva de interacción consciente con lo natural es cautivadora, sí. Y de esa conexión externa, las conversaciones nos llevan de vuelta a una conexión interna fundamental. ¿Cómo escuchar esa voz interior? Esa guía divina, la voz de Jesús, como la llaman ellos. Mencionan que no siempre es fácil, ¿no? Que requiere práctica. Y hablan de herramientas como la meditación, la visualización. Sí. Comparten pasos muy prácticos sacados de las experiencias del grupo. Primero, la intencionalidad. O sea, dedicar tiempo específico sin otra agenda que conectar. Segundo, enfocar la mente. A esto le llaman meditación, pero no necesariamente en el sentido oriental, sino como aquietar el ruido mental. Puede ser sentándose en silencio, repitiendo suavemente un pasaje bíblico corto sin analizarlo, o simplemente prestando atención a la respiración para encontrar calma. Ok. Tercero, usar la imaginación como una puerta de entrada. No para inventar cosas, aclaran eso, sino para facilitar la conexión. Sugieren visualizar una puerta interior que se abre para darle la bienvenida a Jesús, o imaginarse caminando con Él en una escena bíblica, y conversar ahí. Una visualización guiada, digamos. Algo así. Y cuarto, y quizá lo más importante, practicar la escucha activa. Estar expectante, con el corazón abierto a recibir. Cuentan una experiencia muy concreta de alguien que, para empezar, para vencer la incomodidad, le hablaba a una silla vacía como si Jesús estuviera sentado allí. Mira vos. Sí. Hacía preguntas y luego se quedaba en silencio, esperando. Y así, de a poco, empezó a percibir pensamientos, ideas, consuelo, que no sentía como propios y que identificó como la voz suave de Jesús. Requiere entonces una decisión consciente y constancia, ¿no? Pero, ¿qué pasa con lo inevitable? Las distracciones, los pensamientos negativos, la lista del súper que aparece justo cuando intentas aquietarte.
¿Qué aconsejan las fuentes para manejar esas interferencias? La clave que repiten es no luchar contra ellos, no pelearse con esos pensamientos. Porque la resistencia, dicen, suele darles más fuerza. Tiene sentido. Si son distracciones mundanas, la lista del súper, una preocupación del trabajo, la sugerencia práctica es tener un papel y lápiz al lado. Anotar rápidamente la idea para sacarla de la cabeza en ese momento. Y luego, suavemente, redirigir el enfoque hacia la escucha. Sin frustrarse, simplemente volver. Dejarlo ir, digamos. Exacto. Ahora, si son pensamientos acusatorios, negativos, de culpa o miedo, que ellos identifican como provenientes del enemigo espiritual, el consejo es diferente. No darles atención. No entrar en diálogo con ellos, no discutir, no enfadarse. Simplemente reconocerlos por lo que son, un intento de distracción, y reafirmar la verdad en voz baja o en el corazón. Puedo oír la voz de Jesús, soy llamado a Él, estoy seguro en Él. Ignorarlos activamente les quita poder, porque su objetivo es precisamente desviar nuestra atención de la conexión con Dios. Incluso proponen una táctica, curiosa. Si viene un pensamiento de ataque, transformarlo deliberadamente en una alabanza a Dios, por lo opuesto. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, si viene un pensamiento de no vales nada, responder internamente con gracias Dios porque en ti tengo valor. Esto, argumentan, desarma el ataque porque el resultado, la alabanza, es contrario a la intención del que lo envió. Se trata siempre de mantener el foco en Jesús, no en la interferencia. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas que hemos explorado de estas conversaciones, parece que proponen un cambio de paradigma. Bueno, bastante radical en la vivencia de la fe, ¿no? Pasar del esfuerzo constante a un descanso activo en una obra ya realizada. Pasar de la sensación de lucha permanente a mantenerse firme en una verdad ya establecida. Pasar de sentirse separado o necesitado de ganar el favor divino a conectar íntimamente con Dios e incluso con la creación, desde una posición segura de ser hijo o hija. Creo que ese es el hilo conductor fundamental, sí. Una confianza profunda y radical en la suficiencia de lo que Cristo hizo y en la abundancia de la gracia divina. Esto, según la perspectiva de las fuentes, permitiría vivir la fe no desde el miedo, la culpa, la obligación o ese ciclo agotador del esfuerzo propio, sino desde un lugar de seguridad, de paz interior, de identidad como hijos e hijas amados y aceptados. Es en esencia una invitación a experimentar la fe no solo como un conjunto de creencias o rituales, sino como una realidad viva, dinámica, relacional y presente, aquí y ahora, en todos los aspectos de la vida. Y para cerrar, nos dejan una pregunta resonando, ¿no? Algo para llevarnos y masticar un poco. Si este enfoque pone tanto énfasis en el descanso, en la recepción de dones, como la justicia o la fe, en el ser en Cristo más que en el hacer constante, ¿cómo podría esa perspectiva, si se abraza de verdad, transformar la manera en que una persona enfrenta sus desafíos diarios, sus ansiedades o incluso sus prácticas espirituales habituales, que a menudo están tan cargadas de actividad y esfuerzo? Sin duda, algo en que pensar mientras cada uno sigue su propio camino.